amigos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá en Quito, Ecuador? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas. Una canción de nuestro país, Ecuador, de la capital de nuestro país, de la República del Ecuador, Quito. Queremos deleitarles de esta preciosa canción para dar inicio al programa La calentura no está en las sábanas. Mi nombre es Gabriel Sabana, en compañía de nuestro amigo y compañero Jeffrey Pérez Villarreal. Luego de la canción, venimos y comentamos las historias, comentamos anécdotas, comentamos cositas. Vamos a escuchar un poquito de música, y esa música que hará para que nos dé un poquito de aliento, ¿verdad? Para que sepan de lo que vamos a hablar, de nuestro querido país, Ecuador. Volvemos enseguida. Desde el centro del planeta para el mundo. Sonamos las 24 horas del día para todo el planeta. Amigos y amigas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Gabriel Caizaguano, desde Punto Rojo Radio,
desde la capital de la Madre España, Madrid. Queremos dar la bienvenida a nuestro amigo Jofre Pérez Villarroel, desde Quito, Ecuador, capital de nuestro país, capital del mundo también, porque nos encontramos en la mitad del mundo. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenido, Jofre. Muy buenas tardes, Gabriel, a todos nuestros seguidores de nuestras plataformas de youtube.rojoradio.com, en las plataformas, en nuestra página web, en nuestra app. Bienvenidos a La Calentura en Nuestras Sábanas. Una semana más en donde las novedades están a flor de piel. Gabriel. Así es, mi estimado Jofre, encantadísimos. Nosotros estamos aquí intentando ya salir al aire de otra situación, de otras formas. Ya estamos también ya con nuestros hermanos ecuatorianos que nos están escuchando desde diferentes lugares. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos hablar de algunas situaciones sobre las últimas novedades que está pasando y hacer un poco de crítica, ¿verdad? Una parte crítica constructiva, una práctica que nos ha enseñado el diálogo, las observaciones, investigaciones, estudios, análisis que nosotros intentamos realizar como medio de comunicación, como personas conocedoras, como personas que sabemos lo que hablamos y queremos hacerles participar a todos ustedes, desde luego a las personas que se están conectando desde la provincia del Oro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. Jofre, ¿podríamos hablar algo sobre el debate presidencial, la candidatura a los dos partidos políticos, a los dos líderes de los partidos políticos, en este caso el señor Lasso y el señor Arauz, que tuvieron la oportunidad de enfrentarse diplomáticamente, ¿no? Porque así dice el diálogo, así dice la Constitución, así dice también la participación ciudadana que lo organizó el Consejo Nacional Electoral. Quisiéramos hablar algo de esto. ¿Qué opinas, Jofre? Bueno, ese es el tema que se está tratando y es el tema que toda la ciudadanía está hoy en la actualidad comentándolo, ¿no? Te comento que exactamente hace 39 minutos acabo de llegar de Santo Domingo de los Áchilas. Tuve que viajar de emergencia la noche de ayer. Realmente el clima terrible, mucho invierno, dificultosa la visibilidad, al menos los que viajan en la noche tengan mucho cuidado, tener precaución. Es una carretera muy zigzagueada, hay mucha curva contra curva, hay partes de capa asfáltica levantada, hay muchos huecos, entonces tratar de andar lo más a la defensivamente posible, ¿no? Y también decirles a los conductores de los autos pesados, de los camiones, de los trailers, el camión está cargado, no le da de paso, ¿no? Porque ayer me lanzó un camión, justamente se cierran los carriles, que no hay señalización, ¿no? Y se acaba la capa asfáltica porque está levantada. Y me tira un camión, me tocó frenar a raya, entonces tengan precaución, ¿no? Y no ser tan imprudentes. Lamentablemente los conductores de Navía creen que porque el carro es enorme te cogen y te lanzan el carro por lanzarte, y no va por ahí las cosas. Y justamente hoy día en Santo Domingo en la mañana tenía una reunión y tratamos de este tema del famoso debate, ¿no? Un debate que nace en el artículo 202, numeral 2, de la reforma que tuviéramos el Código de la Democracia el año anterior, y fue publicado en el registro oficial, en donde se reglamenta por obligatoriedad que se hagan los debates para todas las candidaturas, ¿no? A partir del 2021, pues arrancamos con un debate presidencial. 2023 tendrán que hacer los candidatos para alcalde, prefectos y, ¿por qué no?, también a las consejos cantonales como a las juntas parroquiales. Hace 37 años nosotros tuvimos ya un debate que se dio por pedido de la sociedad,
cuando León Febres Cordero y Rodrigo Borja, que iba por segunda ocasión a la presidencia, hubo ese debate, obviamente que hacemos las comparaciones, ¿no? Los símiles, ¿no? El debate del ingeniero Febres Cordero con el doctor Borja realmente fue un debate de altura, fue de caballeros, con frontalidad, con fortaleza, pero siempre manteniendo la cordura, ¿no? Y la caballerosidad. No así, lamentablemente, el debate del día domingo. El debate del día domingo de arrancada es un debate desastroso por parte del Consejo Nacional Electoral, que no puede organizar y una vez más nos deja dudas y por amargo, ¿no? Jofre, si me dejas un momentito, Sí. cuéntanos un poquito de la historia, porque es importante, tú que eres conocedor de los tiempos políticos, de la estructura política. Cuéntanos algo un poquito de la historia, ¿no? Esto de los debates presidenciales, que dos candidatos se enfrentan diplomáticamente. Esto tiene algunos años, ¿no? Que no ha pasado. Sí, justamente eso te indicaba. En las reformas del Código de la Democracia que se dieron a inicios del 2020, porque la última reforma para un código, el Código de la Democracia, entra en vigencia es un año antes de las elecciones. Es así que se hizo una reforma de 80 artículos, en uno de los cuales tipifica en el artículo 202, numeral 2 del Código de la Democracia, que por obligatoriedad tiene que existir los debates. Es la primera vez que la ley manda a hacer los debates. El debate que sucedió en 1982 con el ingeniero León Febres Cordero, que gana la presidencia con Rodrigo Borja Ceballos, es el primer debate que existe en la historia del país, ¿sí? De una forma estructural, a través de los medios de comunicación, en donde los medios y la sociedad impulsaron ese debate, ¿sí? Obviamente que nosotros hicimos eso cuando los debates se habían incorporado en la legislación americana, ¿no es cierto? Porque en Estados Unidos hay debates, en Estados Unidos hay 4 debates, ¿sí? Por la costa este, por la costa noroeste. Entonces, tratando de copiar las cosas, se hizo hace 37 años ese debate en donde el ingeniero Febres Cordero le vira y le gana. Cuando le dice, doctor Borja, yo le entregué a usted los documentos. Y el doctor Borja estaba revisando los documentos y no le paraba asunto. Y le dice, doctor Borja, míreme a los ojos. Ahí es donde con esa frase le gana ese debate, ¿sí? Pero insisto, fue un debate de altura, fue un debate de ideas, de lo que querían hacer en sus gobiernos. Entonces, tú recordarás que el ingeniero León Febres Cordero tenía su muletilla, que era pan, techo y empleo, recordarás. Y de ahí, obviamente, se ha venido mutando, se le ha ido disfrazando, pero justamente pan, techo y empleo es lo que el populismo del siglo XXI, los narcosocialistas del siglo XXI siguen copiando y acomodando de acuerdo a la realidad. Sí, pero ese es el primer debate desde la estructura de la sociedad y de los medios. Este debate se hace ya por ley, por obligatoriedad, porque si uno de los candidatos, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, no comparecen a estos debates, puede perder, primeramente se pierde en la candidatura, y segundo, puede perder hasta los derechos políticos, ¿sí? Entonces, por mandato de la ley, tienen que asistir. Recordarán que en el primer debate de cuando hubo los 16 candidatos, el señor Arauz no iban a ir como 2, pero como la ley les obliga, tuvieron que asistir. Obviamente que el debate de los años 80, para concluir, el debate de los años 80 fue un debate, insisto, estructurizado, justamente bajo la temática y la realidad social, no el desastre que tuvimos hoy día. Es un desastre del Consejo Nacional y es un desastre que un grupo de élite que conforman el comité de debate presidencial hacen unas preguntas
sumamente largas, cansinas, con unos documentales que hicieron que el televidente y los mismos debatientes se distraigan y se desfacen del tema, porque el debate es debatir un mismo tema bajo dos posturas diferentes. Entonces hay ahí la repregunta que usted cuestione al man, y fue un ataque, porque hubo dos escenarios, ¿no? Sí. Ahora me gustaría, y un poco que hablamos de la historia, ¿no? Para ir un poquito estructurándole al tema del día de hoy, que queremos hablar sobre lo que se hizo el día domingo, las 20 horas, que tuvimos la oportunidad también de nosotros de aquí desde Punto Rojo Radio retransmitir. Quisiéramos saber, nuestros amigos que nos están observando, a la señora Lucía, a Juan Fernando Romero o a cualquier persona que nos están observando, también, aparte de observarnos, aparte de interactuar con nosotros en las redes sociales, y a todas las personas que están ahí, pueden participar con nosotros preguntando, opinando, criticando, porque esta es una manera de trabajar de una forma o de una fórmula constructiva, que queremos hacer crítica constructiva. Y obviamente tenemos que saber también la parte negativa que piensa la sociedad. Y estos son espacios abiertos que un medio de comunicación abre, que me gustaría que lo hiciera Teleamazonas, que me gustaría que lo hiciera TC Televisión, que me gustaría que lo hiciera Televistazo. Me gustaría que lo hiciera todos los medios de comunicación en nuestro país, pero no lo pueden hacer porque eso hay que pagarlo. Pero aquí en Punto Rojo Radio esto es gratuito. Con el futuro no sabemos lo que va a pasar, desaparezcamos o no, pero nosotros estamos aquí para decirles que es un medio de comunicación que abre esa frecuencia de diálogo con la sociedad. Si usted es ecuatoriano o ecuatoriana, bienvenido. Si es de otro país, que está como inmigrante o migrante en nuestro país, que quiere participar, que quiere opinar sobre la situación de nuestro país, también bienvenido, bienvenida. Porque la sociedad de nuestro país no es únicamente del ecuatoriano, es de las multinacionales, empresas internacionales que trabajan en nuestro país, que también es responsabilidad social involucrarse y hacerse responsable de la situación política, de la situación económica de nuestro país de Ecuador. Y eso funciona a través de la política. Quiero pasar con esto, Joffre, a comentar algo sobre cómo estaba organizado el sistema estructural, antes de hablar de las preguntas, de las respuestas, de los tiempos. ¿Es realmente un modelo a seguir la organización, la estructura que tuvo para el día domingo el debate, el Consejo Nacional Electoral? Joffre. No, para nada. El debate en sí que se dio el día domingo es desastroso, no tiene presentación alguna. Sí, lamentablemente el Consejo Nacional nos deja con el sabor amargo, y te soy sincero, la gente que hacemos análisis, las personas que estamos haciendo un seguimiento constante, permanente del quehacer político del país, no les avanzamos a entender a qué están jugando. Yo no les entiendo personalmente. Yo hace 16 años estuve en la delegación provincial de Pichincha, en ese entonces del Tribunal Electoral de Pichincha. Fui coordinador de recintos electorales de la provincia de Pichincha, y nunca he visto una autoridad que en vez de facilitarle, darle la información a la población, le enrede en un marasmo de barbaridades, en donde se traen a una supuesta moderadora, pero de moderadora no tuvo nada, porque la señora solo leía preguntas, y leía preguntas que ni siquiera avanzaba a leer, porque ni siquiera entendía lo que estaban en las preguntas, unas preguntas extremadamente largas, ¿sí? Un sistema que tienes 1 minuto para contestar una pregunta sosa. Entonces no tratamos cosas profundas, ¿no? Entonces un debate es hablar sobre un tema, por ejemplo, la deuda externa ecuatoriana.
¿qué va a hacer con la deuda externa? Que no hubo respuesta a eso, ¿no? Entonces vamos a sentarnos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, vamos a reunirnos con los tenedores de deuda del Ecuador, que se les pagó los $3,000 millones en plena pandemia, vamos a hablar con China, vamos a hablar con Arabia Saudita y vamos a renegociar los intereses y vamos a pedir una congelación o que nos den un año de gracia ahorita para poder levantarnos. Pero eso es lo que queríamos saber y la Junta, el Ministerio de Finanzas va a liderar Pepito Huevo bajo esta lógica, pero no hubo esa respuesta. Entonces, la contraparte tiene que decir, a ver, no podemos hacer una renegociación colectiva, tenemos que hacer individualizado. Entonces, ese es un debate, hablar del mismo tema bajo dos criterios diversos, pero para llegar a una conclusión, no hacer preguntas bárbaras, porque la barbaridad en este país creo que se está haciendo ya algo parte inédito o parte intrínseca del ser humano, no lo entiende el ecuatoriano, ¿sí? Entonces, en donde comienzas a atacarte, si tú ves el debate, tuvo dos tiempos. Un primer episodio, ¿no es cierto?, cuando entraron en ese documental que le descontinuó, ahí le desmotivó, creo, y le desinfló al señor Arauz. Y cuando entras al segundo tiempo, el señor Lazo coge aliento. Y es así que comienza con carrera de caballo, parada de mulas. Porque comenzaron los mismos insultos que comenzó en la primera parte, los quiso decir en la segunda parte, en donde ya tuvo respuestas. Y en donde hay que hacer esas lecturas. Penosamente hay mercenarios de la comunicación, hay mercenarios del análisis que se venden al mejor postor y hay gente muy fanatizada sobre un proyecto político o del otro proyecto político que hablan más por fanatismo, por resentimiento, que realmente de lo que sucedió en el debate. Pero no hubo un debate, hubo un cruce de ideas en un 25% y un 75% más fue de descalificación de las partes, satanizando al uno que es banquero y el otro haciendo también una satanización del proceso político que ha venido el país estos últimos 14 años. Entonces, desde la conceptualización, desde el concepto de lo que es debate, no. Sí, el moderador es quien modera y quien hace la repregunta cuando estamos hablando del mismo tema. Y le dice, ¿y usted, por ejemplo, no va a hablar con el Banco de Desarrollo? ¿Usted no va a ir a la CAF? Ellos no van a ser parte de esa renegociación. ¿Usted no va a buscar financiamiento con esas entidades también? Ya que el Ecuador está quebrado y el Ecuador ha sobrevivido estos 4 años con este pésimo, lo peor que ha tenido el Ecuador en democracia, el peor presidente que le ha ganado a Juan José Flores, que fue analfabeto en 1830, sí, le han ganado más del país. ¿Cómo van a renegociar? Todos nuestros prestadores ya no nos quieren prestar porque ya no tenemos capacidad de pago. ¿Qué vamos a empeñar? ¿Qué vamos a poner como un monte de piedad? Tú pones un lote de joyas, te dan un dinero, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué vamos a empeñar? Vamos a dejar 3 vidas Galápagos de garantía con los árabes sauditas, como ya lo hizo Correa, que eso está en investigación, pero puede darse, pero ¿por qué no? El Toche Piratón o Coca-Cola Sinclair, vamos a darles así mismo otras obras a China para que hagan y deshagan de puesta para adentro. Entonces, este es el moderador y el que pone tiempos y pone orden. Pues entonces ahí comenzaron a insultarse con micrófono y sin micrófono. Pues. Entonces es una tristeza lo que está pasando en el país. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral no nos salga con un chorro de babas en el medio camino del escrutinio, ¿no? Porque ya ahorita estamos realmente con el sabor amargo desde el tema del señor Yacu Pérez, ¿no? Que no ha podido sustentar bien, que no ha podido motivar bien el pedido de reconteo, la sustentación que hizo, entonces no se había dado, ¿no? Pero vemos ahí ciertos tecnicismos, ciertas mañoserías que existen, que van jalando o quieren inclinar a la cancha hacia un lado. Entonces, el árbitro
Tiene que ser un árbitro neutral, objetivo, pragmático, pero que tenga clara en la película que el debate consiste es el plan de gobierno, debatirlo y ver si es viable o no. Yo, según tengo entendido, las preguntas estaban realizadas por personas supuestamente altamente calificadas, preguntas buscadas con organizaciones de debates internacionales, con asesoramiento de personas profesionales en debate de otros países, incluso de Latinoamérica, no solamente de Europa ni de Estados Unidos, sino también que de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil, que tuvieron la oportunidad de realizar las preguntas para el debate de los dos candidatos a la presidencia de la República del Ecuador. Yo, sinceramente, desde que lo estuvimos viendo, tú estabas viendo en Ecuador y yo estaba mirando acá porque tenía que hacer la retransmisión, porque no, ya sabes, los medios de comunicación tenemos un poco normas y procedimientos jurídicos que seguir. Y yo, desde mi punto de vista crítico, no como Punto Rojo Radio, sino como Gabriel Caizahuano, podría decir que el uno hablaba, si era Arauz, hablaba las acusaciones del feriado bancario y a la final terminaban todo en feriado bancario, todo en banqueros, todo en la Asociación de Banca del Ecuador, todo en inversiones de los paraísos fiscales a través de la Banca del Ecuador sobre feriados bancarios. A la final terminaba todo esto. Y el señor Lasso, terminaba siempre en que su padre, en que su gobierno ha sido el peor desastre, siempre en Correa. No fueron objetivos que hicieron un debate de construir. Ya sabemos que el país, diplomáticamente y políticamente, tú sabes más que yo en este campo, Jofre, está jodido. Y que la gente, las personas, hombres y mujeres, y empresas nacionales y multinacionales que se encuentran en nuestro país realizando inversiones, empresas que están queriendo salir, que están después de la pandemia que nos está aplastando, están queriendo salir con alguna que otra idea de innovación, de la creación de puestos de trabajo. Necesitaba escuchar algo que dé esperanzas. Pero a la final terminé todo el debate y no había nada de esperanza para el país, digamos, que sea productivo nuestro país. Hablaban de educación, igual, los dos hablaban de educación, pero hablaban de educación, de lo que siempre hemos venido hablando aquí, de la educación superior y más, pero ¿para qué? Es que justamente eso es lo que no hubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las preguntas pueden ser expertos de debates, pero Argentina no tiene realmente una estructura de debates, ¿no es cierto? Estaba la ex vicepresidenta y presidente Rosalía Arteaga, estaba la presidenta de las cámaras de producción de Guayaquil, Carolina, ni sé cómo es más, estaba metido la curia, pero estaban metidas las élites sociales del país, que ellos ven desde su penthouse, sí, desde su penthouse, eso más, unos en las riberas del río Guayas, otros están desde Miami, viéndole al país. Entonces, por eso que no aterrizan las preguntas en cosas ciertas. Y se ve que el comité de debate presidencial no leyó ni siquiera los planes de gobierno de los dos candidatos, para que en base de ese plan de gobiernos les hagan las preguntas y diga, a ver, cuando fue la pregunta de educación. Todos solucionan mejorando el presupuesto. Moderador. Señor, el Ecuador está quebrado. El Ecuador no tiene dinero. ¿De dónde va a sacar más dinero para subir más el presupuesto? 1, 2. La educación memorizada, repetitiva,
egocentrista, narcisista que existe en Latinoamérica, en el Ecuador, se va a mantener. Algo topó el señor Lazo porque en reuniones como dirigente nacional, sí le dije que tiene que pasar a una educación memorizada, repetitiva, analítica, pragmática, ¿sí? Y que las universidades no sean formadores de profesionalización de buenos empleados, sino que tiene que ser la profesionalización de gerentes empresariales, de ser empresarios, de ser emprendedores. Entonces, ¿cómo se logra eso cuando tú sigues un modelo japonés, ¿sí? No de los ciudadanos al mundo, que es el último que están haciendo el plan piloto. No, el anterior proyecto de Japón, que era ciudadanos generadores. Sí, esos ciudadanos generadores, los niños genios que hicieron en el 2000 Japón, es lo que ha desarrollado ahora Japón y es una potencia. Entonces, basado en este proyecto, vamos a hacer así. Sí, vamos a hacer que los docentes pasen a ser más prácticos que teóricos. Vamos a revisar la malla curricular. Por ejemplo, ¿qué tienes que estarle dando educación física, música a un niño que no tiene capacidades para ser músico? Si tú en tu vida... Tú en tu vida no estás en la corchea, semicorchea, en la redonda, en la negra, pues hermano. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que incorporar, por ejemplo, cívica, ética, moral, urbanidad que teníamos en los años 70 cuando estudiábamos en las escuelas unidocentes, cuando teníamos, no es unidocentes, cuando teníamos doble jornada. Yo estudié en una escuela de curas, yo estudié en la escuela Domingo Salvio aquí en Atola. Entonces yo iba a las 7:15, salía a las 2:15, regresaba a la 1:30 y salía a las 5 de la tarde. Entonces nosotros teníamos religión, nosotros teníamos urbanidad. Es así que en el primer grado a mi madre le pidieron, mis padres les pidieron que les mande un cubierto. Yo tengo unos cubiertos del asiento de los cabos negros. Sí, a mi hermana le dieron unos rosados, a mi otro hermano creo que le dieron unos celestes. Entonces, nos enseñaban en la escuela a utilizar los cubiertos, nos enseñaban a comer sin hacer sonar la boca, porque nos enseñaban valores, nos enseñaban cultura. Entonces, ninguno de los presidenciales contestó nada. Son generalidades. Entonces, claro, aquí solucionamos todo subiendo los sueldos. Pero no hay objetivos. ¿Cuáles son las medidas que vamos a lograr? La educación técnica superior, basada en el modelo europeo para tener el carnet el pasaporte azul que tienen ustedes en Europa, que hay un pasaporte de OMI que se llama un azul, que es el laboral, que tú en cualquier país de la Comunidad Europea puedes tú trabajar con ese carnet porque certifica que eres un técnico. Entonces, eso vamos a hacer. Bueno, entonces, díganlo. ¿Cómo vamos a enlazar el sector artesanal? Algo quieren mencionar, pero no conocen a profundidad porque los equipos de gerencia de campaña de las dos partes creen que el mejor debate es el que más ataca, porque la mejor defensa es el ataque, pero no siempre. En la coyuntura que vive el país no es así. Claro que nos deja también de leer entre líneas, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte del debate, el señor Lazo no le contestó los ataques, ¿no? Cuando le dijo que aquí está usted con el grupo de vacunados, aquí está la corrupción privada en la sala. Y le dijo del tema de los trabajadores de los bancos del barrio que no son afiliados, ¿no es cierto? No le contestó el señor Lazo. Que muchos la han criticado y que por eso, que el man ha perdido, no. Cada uno ve desde su posición, por eso es importante leer el debate de acuerdo a la realidad y la idiosincrasia y los niveles de los estratos sociales del país. Acabo de llegar de Santo Domingo de los Áchilas, justamente el día de ayer de noche y hoy en la mañana tenía reuniones justamente para analizar esto con organizaciones del sector artesanal. Entonces, en la primera periodo, ¿qué hizo el señor Lazo? Como toda persona mayor, adulta, un poco centrado, tolerante, con más experiencia, soportó la malcriadez y la alevosidad de un mozalbete ufanado, endiosado, con una candidatura que le sale del Espíritu Santo puesto a dedo por un ciudadano y que no hubo un proceso.
No creo que sea el único señor que era el único candidato en todo ex Alianza País. Y cómo fueron a arrendar un movimiento político, Centro Democrático de Jimmy Heilar, para poder meter sus candidatos. Entonces no había ideología, no había nada. El señor está puesto a dedo por Rafael Correa y está dirigido por Rafael Correa y por el mismo señor Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, que hay, y le sacó la foto, vuelta el señor Lazo, que estaban reunidos en México. Entonces, quienes tenemos sensatez, decimos, bueno, una majadería, dos majaderías, está bien, hay que soportarles. Entonces el señor, por lo menos ahí, para mí, como ex dirigente nacional, me deja la lectura que el señor sí está dispuesto a sentarse a dialogar y a escuchar hasta muchas veces incoherencias y groserías mal fundadas de la contraparte. Pero en el segundo evento, Volta también demuestra que sí tiene personalidad y que sí puede alzar la voz, poner las cosas en el sitio y tomar decisiones. Pero eso se debe de acuerdo a nuestro trato social, de acuerdo a nuestros principios y valores y de acuerdo a nuestra formación moral, no académica, más es moral. Entonces, cuando una persona dice que ha sido el señor Lazo privilegiado, porque es banquero, cuando el señor viene de una familia acaudalada que fue beneficiaria de muchos contratos del correísmo, en donde estudió en la Academia Cotopaxi, que es la más cara del Ecuador. Pagan casi $2,300 mensuales de pensión para estudiar ahí, porque les dan desayuno, les dan almuerzo. Es más, ahí van hasta con guardaespaldas, porque yo fui hace años guardaespaldas de una de las familias fuertes de aquí de Quito, del país. Y mira, y ahí tenía problemas, y andaban con guardaespaldas, todos llegan en carrazos. Sí, entonces el señor, claro, estudió en la mejor academia, estudió y sabe 4 idiomas, lógico. Entonces, ¿cómo puede hablar de privilegios cuando tú vienes primero? Entonces, ahí vemos a ver las incoherencias, ¿no? Que esos ataques desmedidos, esos ataques viscerales, ataques inducidos por terceras personas, hace que caiga en errores terribles que demuestra que es un joven irrespetuoso, majadero, alevoso, que no sabe lo que es respeto, no sabe lo que es respetar las canas, aunque sea quien sea. Entonces, hay que hacer esas lecturas. Sí, entonces, el hecho que no le haya contestado que si se ha vacunado o no se ha vacunado, sí, te puede ser, pero uno tiene que ser tolerante, ¿no? Entonces, tienen edades. En el Club Rotario, más que seguro que el padre del señor Arauz también se ha de haber vacunado. El señor Arauz posiblemente se vacunó en Argentina. Entonces, no creo que sea la mejor manera de llevar un debate de esa forma, en donde el ataque es la mejor defensa. No hubo respuestas contundentes a problemas concretos del país. Sobre el tema de las vacunaciones, no nos dijeron nada. Entonces, ahí vemos que las estrategias de Barba, de Lazo y del cuarto de guerra de Arauz no están entendiendo la situación en que estamos viviendo el país. No han revisado ni siquiera sus planes de trabajo, que dentro de su plan de trabajo podrían primero hablar de su plan de trabajo, aterrizar más su plan de trabajo y acabar en el ataque, en la descalificación del otro. Puede ser, pero el lenguaje corporal también de los participantes se vio el nerviosismo, la falta de elementos, de argumentos, que terminó, insisto, en carrera de caballo o parada de mulas, porque eso fue lamentablemente, y el Consejo Nacional Electoral para el próximo periodo, para las próximas elecciones que son en el 2023, tendrían que cambiar estructuralmente desde los consejeros, ¿no? Porque esto también es de personas, ¿no? Cuando la gente está ideologizada, cuando tiene intereses creados, los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral fueron militantes o fueron parte de partidos políticos en donde hay un juego de intereses, en donde siempre esos intereses tienen que ser reflejados en la toma de decisiones. Es penosa, pero insisto, creo que las organizaciones sociales tendrían que estar en la elaboración de las preguntas, porque somos, y ahí sí, que tenga penosamente que hablar en primera persona,
pero somos personas que sí conocemos la realidad de nuestras organizaciones, de nuestros sectores. Yo 2 periodos consecutivos fui coordinador general de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales de Ecuador. Lideramos 39 cámaras como el presidente ejecutivo, conocemos la realidad de la Cámara de Artesanal de Tungurahua, de Chimborazo, de Guano, de Pedro Carbo, de Loja. Sí, entonces conocemos la de Imbabura, la de Otavalo, la de Ilumán, conocemos la realidad de cada uno. Hemos visto, como ejemplo, San Antonio de Ibarra, el Instituto Manuel Cifuentes se fue reconstruido, pero no ha servido para formar a nuevos talladores, a nuevos restauradores. El último Guaysamín es Roberto Betancurra, que está aquí en Quito, ya tiene el hombre casi 40 años. Él, a través de la Cámara Artesanal de Pichincha, con el apoyo de la Cámara Artesanal de Pichincha y la Federación, hemos hecho cursitos para ir involucrando a los jóvenes, ¿no? Entonces no hay una política pública. Nosotros, por ejemplo, en la ley, en el Código Orgánico de Educación Intercultural, la DINEP, la Dirección Nacional de Estudios Permanentes, fue sacada. La Universidad Popular fue sacada. La educación intermedia artesanal fue sacada de la ley. Entonces son retrocesos. Y tendría que eso, nosotros, los dirigentes, plasmarles en la reforma educativa este tipo de problemáticas. Si van a retomar, ¿cómo van a retomar? Y mira, la Escuela Quiteña de Artes, Servicios y Oficios, que nació en el siglo XVII aquí en el Ecuador, en Quito exclusivamente, fue cerrado por Augusto Barrera en el periodo de Alianza País, porque él fue alcalde de Alianza País, y nunca nos dieron respuestas, ni el concejal por 10 años que pasó, por 2 periodos consecutivos, Patricio Vidia, no pudo contestar. Primero dijo que fue una decisión administrativa del alcalde. El alcalde dijo que fue decisión del consejo. El consejo le pasó la bola y en esa bola se pasaron y cerraron la Escuela de Artes, Servicios y Oficios, donde jóvenes de escasos recursos de los quinto quintil de pobreza, por ejemplo, ahí teníamos una área de lo que era el tallado en piedra y mármol. Ellos de los que hacían las lápidas ahí en San Roque. Sí, mira, se han perdido esas cosas, pero esta gente que está en las élites no entiende de estas realidades, porque ellos viven bajo otras lógicas, bajo otros escenarios, tienen otras necesidades, en donde ellos ven las necesidades de sus grandes empresas, pero no del artesano, no del microempresario, no del pequeño productor, peor del campesino, que a las justas podrá producir unas 1000 metros, o exagerado tendrá 1 hectárea. Entonces, esas son las falencias que el Consejo Nacional Electoral tiene que tomar en cuenta. Y estas élites, estas burguesías, tienen que hacerse a un lado si realmente quieren seguir en este país de privilegios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señora Rosalía Arteaga recibe 2 sueldos, una de vicepresidenta y otra de presidente de la República. Entonces, estamos hablando más o menos de, pone 6.500, 6.800, bueno, son $10.000, pongamos el número cerrado. Son $10.000 que coge todos los meses. ¿Cuántos años que está fuera de la presidencia, de la vicepresidencia, que fue el tema con Abdalá Bucaram? 95. Desde 1995 acá. Ya han pasado casi 21 años, ¿o no? Más, casi 26, 95 al 2005 sería 10, al 2015, al 2021, estamos hablando casi 26 años que le estamos sosteniendo a la señora en su economía. Entonces hay presidentes como el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, mira, son 40 años de democracia, 41, y seguimos en las mismas. Entonces ahí hay que hacer una interpretación al 166 de la LOCEP, para poder eso frenar, porque la gente que no entiende derecho, veamos que esta nueva asamblea que está formada más por abogados, sepan legislar, no con legulladas, no con la letra colorada, sino que haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Hacer una nueva ley para quitar las pensiones vitalicias no es la solución, porque siguen cogiendo los anteriores, porque son derechos adquiridos. La ley es a partir que se promulga. Cuando tú haces una ley interpretativa a un artículo es cuando suspendes esos privilegios de los 23 exmandatarios que tiene este país. Sí, por ejemplo, Yamil Maguad, él no coge la pensión, coge su hija, en donde la ley en ningún lado dice, porque es sueldos vitalicios a los expresidentes, no dice a los hijos. En un caso excepcional, cogen los hijos del finado
Jaime Roldós Aguilera y Marta Bucarán Ortiz, que murieron en un accidente de aviación en 1980, que pasó a la historia en un accidente en donde se supone que la CIA, con ayuda de Ángel Noriega, fueron eliminados, porque era un presidente progresista y era un presidente que tenía otra visión de país y que posiblemente si hubiese acabado su periodo, el país hubiese estado en otra situación. ¿Sí? Entonces creo que es importante revisar la historia, creo que es importante entender que la clase media es la clase que aguanta todas las decisiones en bien o en mal de la sociedad, ¿no? Porque los vulnerables, ellos estiran la mano y se les da todo. Los ricos se buscan a sus tinterillos, se buscan a sus peones, a sus mandaderos, para que hagan las leyes que ellos hacen y, por ejemplo, tengan una condonación de capital de intereses y demoras que tuvieron en el servicio de rentas, más o menos de 3.800 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares, que decía el señor Arauz y le increpaba al señor Lazo, ¿no es cierto? Pero eso fueron beneficiados todos, que hubiese sido beneficiado una persona, bueno, el ataque es a una persona, pero cuando fueron beneficiadas todas las empresas del país, entonces estamos hablando de la clase empresarial que fue beneficiada. Entonces, los ataques, insisto, no fueron ni siquiera coherentes, fueron unos ataques viscerales que le endosa todo al uno, como el banquero, el malo de la película, y lamentablemente el señor Arauz, como fue funcionario de alto nivel del correísmo, obviamente tiene que también serse responsable de alguna parte de eso, porque sería el colmo que siendo funcionario, fue ministro de Cultura, que tomó decisiones en esos periodos, en esos gobiernos, no diga yo, bueno, me equivoqué en esto, bueno, yo sí hice esto, pero hay que reconocer errores de lado y lado, pero ser proponente, hablar con propuestas claras que el país se beneficie. Entonces fue un desastre el debate, y esa estructura de debates realmente da ganas de llorar. Gabriel. Gabriel, ¿me escuchas? Jofre, cuando tú comentas sobre el procedimiento de el lenguaje no verbal de las ambas personas que tuvieron la oportunidad de enfrentarse, decir que es un majadero, podríamos decir, sí, verdad. Yo sé que tengo amigos y amigas que son de Arauz, y que cuando pues tengo la oportunidad de hablar, y yo hablo como Gabriel Caizahuano, y seamos críticos, podemos decir que es la realidad. Y esas, sí, esas partes son importantes, ¿no? Que nuestra sociedad, ¿qué es lo que debería ser nuestra sociedad en la actualidad? Seguir con eso de un enfrentamiento presidencial, de un enfrentamiento de los máximos líderes de nuestro país, Ecuador, supuestamente, ¿no? Supuestamente que son personas que están ahí, es porque han hecho méritos, es porque se han trabajado, es porque se han demostrado, es porque han realizado un camino para demostrar a la sociedad que esto es lo que he realizado. Pero yo creo que el señor Guillermo Lasso es, aunque le achaquen de feriado bancario, y todo mundo lo achaca, ecuatorianas le achacan que por la culpa de él salimos de nuestro país. Yo sinceramente no salí por la culpa de Guillermo Lasso, yo salí porque me dio la gana. No salí porque y además ni entendía lo que es el feriado bancario. Ahora sé que es el feriado bancario. Entonces cuando ya se sabe, ya se puede decir. Como no sabía, pues no sabía lo que tenía que decir tampoco.
Si hubo feriado bancario y si la responsabilidad civil, si la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, se demostró que Guillermo Lasso era responsable de todo eso que pasó, debería, yo creo que Joffre debería estar preso, ¿verdad? Justamente, verás, Rafael Correa Delgado hizo una comisión de la verdad que presidía el economista Valencia, ya falleció eso más, en donde ellos revisaron toda la documentación y el señor no tenía relación directa o indirecta con el feriado bancario. Sí. Más bien hay documentos firmados de Pedro Delgado, el primo del expresidente Rafael Correa, quien en su renuncia dice que él no es economista. Pero ahí están los documentos firmados, ¿sí? Entonces, no, lamentablemente al señor le achacan porque fue también gobernador y justamente ahí estuvo en el Ministerio de Finanzas, porque se suponía que, y se supone, ¿no?, que las mejores personas de ciertas materias van a los cargos públicos, obviamente, como dice nuestro seguidor Angelito Pamimbosa, dice: mi estimado amigo Joffre, buenas tardes. En este país todo es por amarres, componendas. Las leyes se hacen solo en favor de los grandes empresarios. Aquí en Ambato, Tungurahua, el prefecto está liderando el proyecto del puerto seco, el cual beneficia solo a ciertos empresarios. Y eso es verdad. Es que justamente cuando tú llegas a un cargo ministerial, cuando tú llegas ya a la parte élite de la sociedad, ¿tú con quién te llevas? Con los élites, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay un decano de la facultad de X, Y, Z. Entonces, dicen, este señor, como es banquero, entonces sabe de economía, vamos a ponerle el ministro de Finanzas. Sí, pero una golondrina no hace verano, porque el señor tiene 4 viceministros, tiene 4 subsecretarios y tiene 4 directores nacionales, que entre todos toman decisiones. En ese entonces había la Junta Monetaria Bancaria que estaba en el Banco Central. Entonces fue una decisión de mucha gente. No es que le defienda al señor, pero hay que entender lo que es las estructuras del Estado y cómo funcionan las instituciones. Pero al cerrar el día, quien toma la decisión, quien firmó el decreto, fue el presidente Yamil Maguad. Y quien estuvo y no pudo justificar fue el doctor Roberto Azpiazu Seminario, ¿sí?, que era el gerente del Banco de Progreso, el único que pagó cárcel. Y el señor salió en la pobreza más grande del mundo y vive por ahí, por Guayaquil. Hasta ahora es que vive. Yo no voy a Guayaquil, no le he podido encontrar. Sí. Igual estuvo preso también en el Banco de Popular, ¿te acuerdas? Peñafiel. También estuvo el de Banco de Progreso, que estaba ahí en la Patria y 10 de agosto. Entonces, el del Banco de la SUAY también. Entonces, sí hubo, porque hicieron un manejo mal habido de los dineros. Sí, entonces, en nuestro caso, por nuestra edad, yo tengo 55 años, yo viví el federalismo bancario hace 21 años cuando tenía más o menos mis casi 30 años, pues. Sí, entonces, entiendo, yo 28 el CENEPA más 5, estamos hablando de 33, 34 años, yo viví el feriado bancario, ¿comprendes? Yo tenía en Filambanco, Azuay y Popular cuentas corrientes, porque ahí tenía un courier, Sandes Express. Entonces, mira, cuando uno ha vivido y no le ha contado, no ha leído un libro y sabe la historia del país, que es fundamental para un proceso de debates. Entonces, el equipo de trabajo más la persona que está ahí decirle, no, estás equivocado, estás desorientando, estás desinformando, me estás haciendo que yo mismo me pierda porque yo viví otra realidad y tú me montas otra realidad. Entonces, lamentablemente, estas élites no entienden la problemática social. ¿Sí? Entonces, se supone que, y ya van a ver, van a ir las mejores personas. Y hay otro problema, que la gente busca trabajo en este país, ¿no? Entonces tú ves ahí, ahorita vemos analizadores políticos, unos que defienden con vehemencia al narcosocialismo del siglo XXI y los otros que defienden a los Opus Dei, ¿no es cierto? Puta, pero ya se matan, ya se sacan los ojos.
pero todo es vas a llegar a un cargo. Y después terminan haciendo las mismas barbaridades de los otros. ¿Por qué? Porque es un gran sistema en donde tú te metes y que una golondrina, insisto, no hace verano. Tú puedes ir como ministro de Finanzas, puta, brillante, todo eso, pero el Fondo Monetario te dice, estas son las reglas de juego. Banco Mundial, estas son las reglas de juego. China te dice, estas son las reglas de juego. Aquí se juega con estas reglas porque el dueño de la plata soy yo. Entonces, ¿qué tienes que tú hacer? Allanarte. Tienes que tú meterte en el tema y tratar de acomodar para que tu país salga aventajado en algo. Joffre, ahora la pregunta del millón podría ser, ¿no? Una de aquellas que no quiero ser incoherente, pero ¿y ahora qué va a pasar con el Yacu Pérez y con aquellos grupos de la CONAI y de los otros grupos que son de los mismos, que ahora se han dividido y ahora están ahí ya ahora con miras a ver con quién van, ¿no? Según sus intereses? A ver, la posición de Yacu Pérez ha dicho claramente que él no va por los violentos, por los narcosocialistas del siglo XXI, pero que tampoco va por los banqueros, ¿no? Y con pocas palabras, como dice el señor Javier Hervas, sacaron el cuerpo y le dejaron a la militancia que decida por sí sola, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el país? Porque al final te digo, en este país no hay líderes. Aquí hay unos ciertos administradores y hay cierta gente que por marketing político, la neurolingüística, marketing digital, inflan ciertos perfiles y hacen a gente que sea casi Dios, ¿no? Ese es, por ejemplo, el señor Hervas. El señor Hervas es efecto justamente de una buena estrategia comunicacional. Una persona que recién, esta semana creo que se afilia a Izquierda Democrática. Tenía que haberse afiliado a Izquierda Democrática en la reinscripción, ya que no les llegó en la primera existencia de Izquierda Democrática, ya en los años 80, 90, 2000. Entonces, no se formó ideológicamente, ningún candidato es formado ideológicamente. Había una reforma del Código de Democracia que para ser candidato tenías que ser militante de 2 años, pero quitaron porque las empresas electorales no tenían para comer. Entonces ahora ves que le están inflando, entonces están haciendo TikToks y están haciendo sus cosas, creyendo que el señor va a ser la solución después de 4 años. Ya no va a ser esa situación, porque la situación del país va a ser otra. Y los líderes en este país, como no existen, tampoco puedes tú endosar votaciones, ¿sí? Ni uno como dirigente puede garantizar que el 100% de tus socios van a ir por esa tendencia, porque al cerrar el día la votación es secreta, ¿sí? Y las organizaciones están decepcionadas, están hastiadas, porque también son víctimas de corrupción, son víctimas de extorsión de los dirigentes, porque todos los dirigentes llegan a ver cómo hacen fortuna. Entonces, compañerito, tenemos que irnos al ministerio, al MIPRO, pongan cuota, sí, mínimo 50, $100 por cámara, y cuando se dimos cuenta, el presidente se había cogido la plata para comprarse un carro. Así son. Y cuando se les confronta, se les pone la mano dura y se les pone la denuncia, entonces uno es el malo, porque en este país cuando tú denuncias corrupción, cuando tú dices están haciendo mal, eso no es debido, te ven mal. Y eso me pasó hoy día también en Santo Domingo. Hay un proceso que se está iniciando de la alcaldía de Santo Domingo, pero ya hay gente que está queriendo coger plata por ponerte en una lista, por darte un carnet, por darte un papel, $400 en una crisis económica abismal. Ya vamos a ver la autoridad con qué respuesta me dan, que tengo que regresar el viernes. Entonces, mira, cuando uno es serio, cuando uno es frontal, dice, es que puta, es que este es problemático, dice, ¿cuál es el problema? Pague nomás. No es eso, es que no es moral, no es ético. Entonces, cuando la persona es formada éticamente, con valores, con principios, es visto mal en este país. Cuando se les dice la verdad, está visto mal. Entonces, creo que, lamentablemente, Yacu Pérez tiene a futuro, si sabe leer bien el escenario político, como se vaya dando. Yo como le hice un
un comentario en Twitter, lo que ha logrado es histórico, hay que reconocerlo. La primera candidatura de Yacu Pérez, llegar a quedarse por casi 30,000 votos fuera de la segunda vuelta con dudas, es un logro impresionante. Pachacuti históricamente es la primera vez que llega a tener 29 asambleístas, de los cuales casi 25 Sí, son pura sangre de Pachacuti. Entonces, son buenos logros. Entonces, yo desde mi punto de vista, y como es dirigente nacional, creo que Yacu Pérez tendría que liderar la oposición, una oposición con propuesta desde las organizaciones sociales, ser líder de la oposición social para que el país enderece el caos. Porque si el señor Herbas no va a hacer eso, porque él tiene sus empresas, él es otro grupo social élite, donde están ahí las vacas sagradas, donde el dinero es lo que funciona. Entonces él no se va a dedicar a eso, y tampoco tiene el poder de convocatoria y de llegada realmente a las bases de la sociedad. Llegaron a la clase media, alta, hacia arriba. Esa es la votación que tiene. Joffre, ahora que me hablas de la asamblea, de los 25 o 27 asambleístas que irá por parte de Pachacuti, muy independientemente, ¿no?, del partido de Arauz, muy independiente del partido de Guillermo Lasso, ¿cómo será el panorama, o cómo prevés que el panorama en la asamblea, en donde se van a aprobar, se van a legislar, se van a discutir, se van a debatir proyectos en beneficio a nuestro país? ¿Cómo ves el panorama? Desde luego se discutirán intereses, es obvio que se van a discutir intereses, amarres, tongos y todo eso, lo que el ecuatoriano ya le da igual, ya sea ecuatoriano o ecuatoriana, pero como los dos locos que estamos aquí, pues no nos da igual, que para eso hay que tener criterios, que para eso hay que tener principios. Ya mi familia también, los sobrinos que están por allá y están por acá también, dicen: Gabriel, ya no nos hables así. Digo, no, es que yo desde pequeño desgraciadamente he sido así, pues entonces doy gracias a mi padre. Yo doy gracias a mi padre por hacerme crecer día a día, año tras año, con esos valores. Y obviamente, pues ahora que no está conmigo, pues quiero tenerlo cerca, cumpliendo eso que se llaman valores. Esos principios que yo creo que uno, si lo aprende bien, no se olvida nunca, y es difícil de que alguien, por más Correa, por más Lasso, por más Arauz, por más quien sea la que sea, si viene un fusil delante de la cabeza, no se puede decir lo contrario a lo que uno siente, y ese lo que siente es la realidad. Entonces hablamos de justicia, hablamos de libertad, porque esas cosas no se pueden comprar así como así. Pero la mayoría de ecuatorianas se dejan comprar por un sándwich, ¿no? Y eso lo sabes, que han pasado años regalando sándwiches y se han dejado vender por un triste sándwich. Sí, Joffre, ¿qué nos quieres contar ahora? Cuéntanos. Yo lo que quiero preguntarte es ¿cómo será el campo de batalla ahí con los asambleístas de Arauz, los asambleístas de Guillermo Lasso, los asambleístas de Pachacuti, que tiene su grupo, ¿verdad? Ahora sí tiene poder en la asamblea. Y otros, bueno, los otros no tienen tanto, pero en estos tres partidos políticos, en estas tres representaciones políticas, sí van a tener el más grueso de las decisiones que tomen en nuestro país. A ver, vamos, la asamblea realmente es una asamblea sumamente fraccionada. Sí, es sumamente fraccionada, ¿no? Hay ciertos grupos, pero como dice el código de la ley orgánica de administración legislativa, la asamblea tiene que conformarse en 4 bloques, ¿sí?
Entonces, de los 137 tienen que conformarse 4 bloques, ¿sí? En donde ya que vemos claramente que, por ejemplo, para el primer bloque sería para concertación, Centro Democrático y que es UNES, el movimiento de Arauz, tendría más o menos entre 49 y 50 asambleístas, que sería el primer bloque. ¿Por qué va a ser el primer bloque? Porque ellos no van a poder sumar gente, porque toda la gente restante es gente que está en contra del correísmo. Entonces, ellos es en un bloque que va a quedar ahí, ¿sí? Ahora, Pachacuti con Izquierda Democrática ya hicieron hace 3 semanas una alianza para el periodo legislativo que entra el 14 de mayo, ¿sí? Porque los asambleístas se posesionan 10 días antes de la posesión del presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República se posesiona el 24 de mayo del 2021, el 14 de mayo del 2021 se posesionan los nuevos asambleístas para designar a su presidente, dos vicepresidentes nacionales, los miembros del CAL y conformar las comisiones y las presidencias de las comisiones. Entonces, ahí vemos que los 27 candidatos de Pachacuti, más los 18 de Izquierda Democrática, suman y se hace otro bloque. Y ahí están hablando con otros candidatos independientes. Por ejemplo, hay el de Construye, que es el sobrino del Cholo Mendoza, que fue asesinado saliendo de un medio de comunicación en Manabí, ahí en Puerto Viejo, fue asesinado y ganó el muchacho, ¿no es cierto? Entonces, él es de Avanza, más o menos tiene la misma formación ideológica de justicia social con libertad, de Izquierda Democrática. Entonces, por ahí creo que ya sumaron, ¿no? Sé que estaban en un acercamiento con el exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, que él tiene un movimiento local que iría tratando de ir sumando voluntades, ¿sí? Ahora, los 19 de los social cristianos, más los 12 de los de Creo, esperemos que esa alianza que hicieron para las presidenciales les alcance por lo menos el primer periodo legislativo, porque cada 2 años hay que renovar todo el tema de la asamblea, de las cabezas de la asamblea, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos más o menos 31. Entonces, ahí como vemos, no hay mayorías. Entonces, ahora, Sociedad Patriótica tiene 1, Sociedad Patriótica tiene 3, pues Ecuador tiene, por ejemplo, 1, Concertación y Partido Socialista tiene 2, Construye tiene 1, Ecuatoriano Unido tiene 2, Avanza tiene 2, Unidad Ecuatoriana tiene 1, Democracia sí tiene 1. ¿A dónde van a ir? Tienen que negociar. Obviamente que no van a hacer ese negociado que hicieron repartiendo los hospitales para que terminen como el señor Daniel Mendoza, en la cárcel. Sí. Pero lamentablemente en política tienen que negociar. Entonces, ahí tienen que negociar y ver cómo neutralizan, por ejemplo, y todos creo que van a cerrar filas por neutralizar a Centro Democrático para que haya gobernabilidad en el país, porque estos 49 gatos, casi 50, van a hacerles guerra a todo lo que proponga, en un caso, por decirte, gane el Lazo. Ahora, si gana Arauz, ellos van a querer empujar la canoa a ese lado, pero como vemos, más del 60% es oposición. Claro que Marcelo Cabrera también fue alcalde de la SUAY por Alianza País. De pronto puede regresar, ¿no? Porque aquí nada está dicho, nada está escrito en piedra. Entonces, como vemos, es una asamblea realmente sumamente fraccionada, en donde los intereses políticos y de grupos de poder van a cerrar el día las agendas. Eso va a hacer que impulsen una ley, que no impulsen otra ley, que apoyen una votación acá, de acuerdo a los beneficios políticos y empresariales que están en torno de estos movimientos, de estos partidos políticos. Entonces, nosotros sabemos muy bien que el Partido Social Cristiano está
representado toda la creminata empresarial de la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces vos ves ahí a un Carlos Marqués Batallas, por ejemplo, ¿sí? Un líder histórico de la provincia del Oro, Machal, ligado a las bananeras, ¿no es cierto? Y toda esa cuestión. Entonces, sabemos de esos grupos de poder y eso se mantiene. Estamos viendo que se mantiene, pero tampoco tienen fuerza porque tienen 19. Ahora, creo es un gran perdedor de este proceso electoral, porque en el 2017 tuvieron 32 asambleístas, hoy solo tienen 12, eso es minoría. Entonces, ellos tienen que pegarse a alguien, si gana Lazo, para darle vialidad a proyectos de ley económico urgente, por ejemplo, que tiene que presentar el presidente electo que llegue. El presidente que gane tiene que proponer un proyecto urgente económico para tratar de salvar los muebles, por lo menos de este año, para sentarse el otro año a ver qué hacemos, porque ya le deja el presupuesto general del Estado, ya queda aprobado por el gobierno saliente. Entonces, ahí hay propuestas que no tienen asidero, no tienen cabeza ni pies. Entonces, querés subir el salario básico unificado, sí, a $500, que sería el 25% de 400, es 100. 400 más 100 es 500. La ley no prevé, porque la ley dice que la subida del sueldo es a través del Consejo Nacional de Salarios y Sueldos, que son representantes de las organizaciones sociales, sí, y de acuerdo a la inflación. Pero si tú tienes deflación, entonces es menos. ¿Cómo vas a subir? Entonces, desde ahí ya vemos que ya andan proponiendo disparates. ¿Dónde se hace todos estos procesos jurídicos? En la asamblea. Y como vemos, es una asamblea extremadamente fraccionada. No hay grupos fuertes, no hay una aplanadora como fue los 98 asambleístas que tuvo Alianza País en el primer periodo presidencial de Rafael Correa, bajo su estrategia, que en el 2006 no presentó candidatos a asambleístas, recordarán. Cuando se hizo la constitución del 2008, ahí sí metió y arrasó, hizo 98, por eso era la aplanadora que, sin importar las minorías, el man aprobaba leyes a lo loco. Ahora no va a suceder eso. Por eso es lo que se puede, y se configura aquí con este fraccionamiento, que puede haber la muerte cruzada en el primer año de periodo de gobierno, tanto para el uno como el otro, porque no va a haber gobernabilidad, porque aquí va a haber juego de intereses, aquí hay muchos intereses y vemos grupos, y hay cierta gente radicalista que es demasiado extremista, que no va a llegar a acuerdos. Entonces, por ejemplo, el señor Villavicencio, que es uno de los de Concertación y partidos socialistas que ganaron, ¿a dónde va a ir? Creo que a los socialcristianos, a la derecha no de ir por su comportamiento y su modo de actuar. Hacia la izquierda de Arauz, no puede ir. De pronto vaya a la centro izquierda con Pachacuti, izquierda democrática, pero conociéndole que es temperamental, prepotente, es muy autoritario, no creo que llegue a consolidarse, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también un grupo de independientes que después se irán moviendo de acuerdo a intereses particulares y más que todo de acuerdo como las agendas y la situación política del Ecuador se dé, en donde ellos tendrán que irse a la derecha o a la izquierda de acuerdo al escenario político que vivamos en ese entonces, ¿no? Gabriel. Jofre, te quiero preguntar, antes de preguntarte, quisiera a nuestro amigo Gonzalo Herrera, que se encuentra en Puente de Vallecas, en Madrid. Yo tenía una pregunta, yo quería hacerte una pregunta porque lo han notado, me parece que no lo encuentro tan rápidamente, pero para que nuestro amigo Gonzalo Herrera nos escriba directamente y haga la pregunta, porque había una pregunta muy interesante, muy interesante, que él me hizo justamente el día viernes y no he podido, lo tengo anotado desde luego, pero lo que quiero es que él directamente nos realice la pregunta. Para nuestro amigo Gonzalo Herrera, en Puente de Vallecas, por favor, buenas noches. Y si nos puede preguntar, pues nos gustaría que nos escriba directamente. Y así nosotros...
podríamos contestar y hacer contestar a nuestro compañero Jofre Pérez Villarruel. También, también les quiero decir, amigos y amigas, que Punto Rojo Radio, desde las oportunidades que tenemos aquí en Madrid y que estamos trabajando ya en Quito, Ecuador, seremos operativos desde Quito, Ecuador. Hace algún tiempo hemos tenido complicaciones por personas que desgraciadamente no hacen bien su trabajo, que no hacen bien las cosas, y han sido oportunistas y hemos tenido que separarlos. Por esta situación, pues Ecuavoli Radio, lo que era Ecuavoli Radio, se pasaba a Punto Rojo Radio, y a la final no desaparece Ecuavoli Radio, sino es el nacimiento de otro medio de comunicación más abierto, en el cual se pueden hablar más temas de diferentes índoles, más participativa, porque Ecuavoli Radio hablaba solamente del proyecto Ecuavoli Global. Amigos y amigas, también oportunamente hablaremos, me hubiese gustado que estos dos señores candidatos al gobierno, dentro de lo que es el sistema educativo, dentro de lo que es el sistema cultural, dentro de lo que es patrimonio cultural, dentro de lo que es temas artesanales, temas de nuestra naturaleza como ecuatoriano, hubiesen sacado a potenciar, y desde luego a todos aquellos, sí les digo abiertamente, a todos aquellos miserables sinvergüenzas que realizan proyectos de Ecuavoli, esto debería estar en un debate presidencial, porque el proyecto Ecuavoli que nosotros presentamos dentro de lo que es el proyecto Voli 3 Internacional entra a ser como el fútbol, donde se habla de educación, se habla de cultura, se habla de economía, se habla de profesionalizaciones, se habla de carreras profesionales, se habla de becas, se habla de convalidaciones profesionales en diferentes países del mundo a través del Instituto Nacional de Educación Física, a través de la Red Global de la Educación Física y Deporte a nivel mundial. Por eso digo, como tú lo has dicho siempre y lo diremos siempre, mientras hayan miserables sinvergüenzas que supuestamente una tontería que están haciendo, eso es lo que vale, y el miserable ecuatoriana también, que no desarrolla su capacidad intelectual, que no hace falta que sea universitario, simplemente que analice, que se dé cuenta, que valore la historia, que es todas estas cosas, pero no lo hace. Amigos y amigas, ya que estás de vuelta, no sé si nuestro compañero amigo Gonzalo Herrera nos ha preguntado, pero no está aquí. Nos está mirando, sí, nos está observando, nos gustaría que nos haga la pregunta, pero si no nos los hace, Jofre, con respecto a los asambleístas, al grupo parlamentario que va a ser muy fraccionado, que en el 2017 perdió la cantidad de asambleístas, el partido de político de Creo, y que ganó, comparado con lo que ahora ha perdido, desgraciadamente, si entraría Guillermo Lasso, ¿podría gobernar? Tendría que aliarse, ¿verdad? Sí, justamente verás, cualquiera de los dos presidenciales que lleguen a ganar van a tener que negociar de entrada con los asambleístas, porque es una asamblea fraccionada. Mira, solo tiene 49, 50 asambleístas Centro Democrático. Tú necesitas prácticamente 77 votos para aprobar una ley. Entonces les faltaría ahí casi 27 votos. Sí. Entonces estamos hablando de 120, 60, 60, 67, claro, 68, 69 votos necesitan para aprobar una ley. Si ellos tienen 49, 50, les faltaría alrededor de casi 20 votos. ¿Cómo consigues esos votos? Posiblemente haciendo lo que hizo este gobierno, ¿no? Negociando y dando los hospitales, pues diciendo no hemos dado nada. Entonces ahí creo que va a aparecer el hombre del maletín, ¿sí? Entonces, para los dos,
se les pone cuesta arriba, ¿no? Claro que Arauz tiene un poco más de negociadores, digamos, ¿no? Wow. 49 asambleístas por Centro Democrático y Compromiso Social. Esos 49 pues pueden llegar más rápido a otros 49 asambleístas a convencerles que se viren hacia el lado de ellos. No así los 12 asambleístas de Creo, porque los socialcristianos en la campaña política se vio claramente que ellos trabajaron por sus candidatos en sus provincias. Por eso tienen 19 candidatos asambleístas ganados versus 12 candidatos ganados de centro de Creo. Entonces ahí vemos que la alianza presidencial solo fue presidencial, pero no fue general, no fue corporativa, no fue que trabajar todos presidentes y asambleístas para ellos llegar a ser mayoría, porque creo que no entendieron o no creyeron la posibilidad de que lleguen a segunda vuelta. Es así que Social Cristiano mete 19 y Creo retrocede, pero el retroceso de Creo es impresionante. De 32 bajarse a 12 asambleístas. Es impresionante. Entonces, ahí vemos los resultados que en trabajo de territorio de estos 32 que tuvieron 4 años, sueldo, tuvieron comisiones, tuvieron la oportunidad de llevar a dirigentes a las comisiones, que en comisión general les recibe el mismo pleno. No actuaron de esa manera. ¿Por qué? Porque son elitistas. Porque vienen de clases altas, pudientes, estos asambleístas, desconectados de la realidad económica, social de la ciudadanía. Entonces, ahí le vemos que para el señor Lazo se le va a poner cuesta arriba tener aceptación a sus proyectos de ley en materia económica urgente, que es la materia que tiene la potestad de presentar el presidente de la República los proyectos. No sería raro que hagan la misma lectura que el señor Litardo, ¿no es cierto?, que va a revisar hasta la constitucionalidad del proyecto de ley. Algo que no es permitido, que algo que no le faculta a la Asamblea. Que esté argumentado y motivado en hecho y en derecho, pare de contar la gracia. Por eso es proyecto de ley, porque se supone que en el proyecto vas a reformar leyes, pues. Vas a derogar, vas a reformar parcial o total una ley, donde la comisión va a debatir y recibir a todos los funcionarios públicos, como a las organizaciones sociales y a la sociedad civil, para que den sus aportes y sus criterios, y de ahí coger lo mejor y hacerle en codificación legislativa una ley y hacer el informe para primer debate. Entonces, le vemos que es complicada realmente el tema políticamente para el Ecuador. La asamblea es sumamente complicada llegar a mayorías, y esperemos que por el bien del país estos asambleístas electos tengan generosidad y haya desprendimiento ideológico, desprendimiento de lealtades a estos grupos financieros que les han ayudado a llegar a esos cargos, y que legislen en bien del país. Gabriel. Jofre, para finalizar, a nuestros amigos que nos siguen, muchísimas gracias por estar ahí. Ya nos quedan 7 minutos aproximadamente. Yo quiero hacerte una pregunta muy aparte de todo, no muy aparte, porque a la final es de nuestro país y a la final son cosas que están pasando en nuestro país de Ecuador. ¿Es económico? Sí. ¿Es político? Sí. Es lo que nos está pasando en nuestro país de Ecuador. ¿Es miserable la actuación? Pues vamos a sacar conclusiones ahora mismo. Mira, han pedido ecuatorianos, con la pandemia se pueden viajar siempre y cuando realizando las pruebas necesarias. Sí se puede viajar para las personas que quieran viajar también, pero no obstante tienen que hacerse las pruebas necesarias para poder viajar. Eso ya los dicen los protocolos de las líneas aéreas y las agencias de viajes, muy independientemente de cuál sea la línea de viaje. Todas aquellas tienen sus propios protocolos de cómo deben actuar. Muy independiente de esto es lo que los gobiernos en cada país deciden bloquear o no bloquear.
aquí ya las líneas aéreas incluso podrían perder el viaje. Mi pregunta es, porque han llegado aquí de Ecuador, ¿es verdad que se cobra por el PCR allí en Ecuador, en el aeropuerto por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil? Noticias de los viajeros. Ecuador, las salidas de Ecuador, pruebas de PCR en el aeropuerto, obligatorio, después de haber realizado por cuenta propia, porque hay que realizarlo con 24 horas o 3 días anteriormente, que es válido. No obstante, dentro del aeropuerto obligatoriamente le obligan a realizar una prueba PCR de 8 a 17 horas de la tarde. Fuera de ese horario, si usted quiere salir a las 6 de la tarde, ya no puede hacerlo y jodida se tiene que quedar. Los 40 dólares que cobran, ¿es necesariamente, es correcto esta información, Joffre? Porque las personas que han viajado de Ecuador acá a España es lo que nos comenta. A ver, la resolución del COE cantonal del día sábado, se puede viajar con pruebas PCR o de antígenos 24 horas antes, ¿sí? Para las personas que arriban al Ecuador, igualmente pueden venir con pruebas PCR, con antígenos o con el carnet de vacunas de las 2 vacunas que ya tienen. Igual, tiene que seguir utilizando la mascarilla, distanciamiento social. Caso contrario, si se detecta que tiene sintomatología, entra una cuarentena de 10 días, ¿sí? Ahora bien, las pruebas PCR siempre fueron pagadas, ¿no? Aquí llegaron a costar hasta 80, 100 dólares, ¿no? Entonces, pero esas pruebas PCR que tú me dices, yo realmente no he tenido conocimiento. Las pruebas PCR que hicieron los municipios fueron gratuitas. Aquí en Quito hubieron 100,000 que tienen cuestionamientos, comprados sobre precios, realmente hicieron unas, otras, nunca hemos llegado a saber si realmente se hicieron a 100,000, porque hay otro problema, que las pruebas PCR que trajeron al Ecuador eran solo las pruebas, pero no tenían los radioactivas y no tenían los químicos y no tenían los técnicos para que las evalúen, pues. Recordarás, y bueno, ustedes están afuera, pero ecuatorianos, aquí el Instituto Izquierda Pérez fue cerrado en el periodo del correísmo, pues. Entonces, aquí se acudió a clínicas particulares, a laboratorios particulares, a las universidades. Entonces, yo hasta donde he sabido, son gratuitas. Sí. Ahora, si no te extienden un recibo de la Municipalidad de Guayaquil o de la Municipalidad de Quito, tienes que averiguar bien, porque eso es corrupción. Lamentablemente en el Ecuador todo es corrupción. Por donde tú te pares es corrupción. Sí. Aquí en plena pandemia había muertos, el guardia para que entres a la morgue tenías que mandar un billetito. Llegabas a la puerta de la morgue, otro billetito para que abra la puerta. El man que te abría por adentro la puerta, otro billetito para darte viendo solo en la lista, sí, si estaba el muerto. Sí, y venía otro y le decía, a ver, ese dice que está en la fila otro billetito. Lamentablemente es que en el Ecuador no hay valores morales. No sería raro que sea un acto de corrupción que se esté dando en el aeropuerto de Guayaquil. No sería raro, porque yo hasta donde he sabido, las pruebas de PCR que hicieron las municipalidades fueron gratuitas. Sí. Y las que se pagaban se hacían en laboratorios a un costo entre 80 y 100 dólares. ¿Sí? Entonces, si tú le pagas el billete en mano a un ciudadano y no te da un recibo, hermano, es más que seguro, garantizado que es un acto de corrupción. Porque no te coincide, porque tú llegas a las 9 de la mañana y sales en el avión de las 3, por ejemplo. Se supone que es 24 horas, pues, hermano, porque los reactivos tienen que funcionar. Entonces, ahí a ciertas páginas nos damos cuenta que es corrupción. Entonces yo, así te digo, voy a averiguar y para el día jueves que tenemos a una persona que le vamos a entrevistar a Sonlais Moreira,
que es una ecuatoriana radicada aquí en Quito, Ecuador, desde el 2000. Muy bien, Jofre, muchísimas gracias por este grandioso día. Hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? Pero más que todo del debate presidencial que se realizó el día sábado. Muchísimas gracias por ti, más que todo, el promotor de La Calentura No Está en las Sábanas. El programa de Jofre Pérez Villarroel aquí en Punto Rojo Radio. Muchísimas gracias. A nuestros amigos que nos siguen desde diferentes lugares del mundo, un abrazo muy fuerte. Jofre, algo que nos tengas que acotar antes de despedirnos, algo que quieras decirnos, que tenemos todavía no más de un minuto, como los políticos, como el debate. Te dan 30 segundos para realizar la pregunta y 30 segundos también para responderlas. En algunos bloques había un minuto y luego ya fueron sumando 1 minuto y medio, algo así. Curioso, ¿no? Claro. Cómo estaba estructurada. 1 minuto y medio para hacer la respuesta, 1 minuto para hacer la repregunta y un 30 segundos para tú hacer la réplica. Esa era la metodología que pusieron ese man, un disparate. De última hora me acaba de llegar, en este momento me acaba de llegar la noticia, el movimiento indígena se reunirá para ratificar su apoyo al nulo hoy día. Sí, entonces van a ratificar el movimiento indígena Pachacuti. Definirá el martes 29 en la reunión nacional que se mantiene el llamado a los partidarios a votar nulo. En la segunda vuelta electoral, aseguró la dirigente Lourdes Tibán. Sí, creo que ese es el disparate en ruedas más grande que pueda darse en el Ecuador. Apoyar el nulo es evadir responsabilidades. No hay que seguir estas corrientes. Para bien o para mal, hasta para equivocarse, hay que tomar decisiones. El país no puede caer ahí porque va a ganar una persona sin legitimidad, porque entre mayores votos nulos haya, sí, el resultado del ganador es minúsculo. Va a ser lo mismo que el fracaso que tuvo y tiene Quito. Cuando pones a un alcalde con el 20.17% de la votación, se llama falta de legitimidad. Cuando no tienes legitimidad, no tienes calidad moral ni autoridad para dirigir una ciudad y no puedes llegar a acuerdos y consensos. Para bien o para mal, el país tiene que tomar decisiones. La postura muy respetable del movimiento indígena Pachacuti, pero no es el idóneo para el momento histórico que vive el país. Esa era la noticia que te quería hacer partícipe, y a todos quienes nos dirigen, nos siguen, que Pachacuti se reúne y van a ratificar el voto nulo según lo ha dicho su dirigente Lourdes Tibán. Gabriel. Así es, mi amigo Jofre. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la señora Tibán, que desgraciadamente la conocemos. En nuestro país hace falta más liderazgo, hace falta más criterios. Yo creo que los que más criterios tienen y más principios tienen son las personas que son más humildes, que no necesitan universidades para darse cuenta, que no necesitan niveles de tercer o cuarto nivel para darse cuenta que los principios y los criterios son importantes, y asumir responsabilidades es lo que quiere nuestro país. No esperar intereses de nadie, sino a lo contrario, deberíamos motivar a que las personas decidan su voto, aunque luego se arrepienta, así como el desastre de gobierno que hemos tenido en esta última época. Lamentable de gobierno, lamentable, pero lamentable, no porque estoy en contra de Correo, en contra de Creo, en contra de nadie. Simplemente como ciudadano tengo que decir uno de los peores gobiernos que ha tenido nuestro país. Así es que, amigos, nos vemos, Jofre, la siguiente semana. ¿Qué opinas?
No, la siguiente semana no, es el jueves. Sí, el jueves tenemos una entrevista con Solange Moreira de Meire. Y mira, las noticias cómo se dan, ¿no? Ahorita me mandan lo de Javier Herbas. Javier Herbas define su voto e invita a Arazo a incorporar 5 temas en su agenda. La noticia fue realizada a las 13 horas 15 minutos del 23 de marzo de 2021. Entonces, mira, ya van habiendo decisiones y critica el voto nulo y pide a Guillermo Lasso buscar puntos en común. Creo que el país tiene que comenzar a reflexionar y tiene que llegar a construir acuerdos que sean en bienestar de todo el país. Conmigo hasta el día jueves, esperemos llegar vivos y poder compartir con ustedes una entrevista con una representante de una fundación en Guayaquil y también ver la lectura desde Guayaquil, cómo perciben los problemas políticos y cómo está la situación dándose en Guayaquil. Y le voy a pedir hoy día a Solange que se dé un saltito mañana al aeropuerto y nos investigue sobre la pregunta que me hiciste, que si realmente en el aeropuerto de Vicente Olmedo en Guayaquil hay que hacerse de nuevo la prueba, ese valor. Sí, yo le voy a pedir de favor que me den averiguando en Guayaquil, porque es importante hacer el periodismo de investigación. Tenemos los contactos, tenemos la predisposición de la gente y estoy convencido que el día jueves tenemos una respuesta concreta y tenemos de fuente, de mano, la información. Gabriel. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes, amigos y amigas. Les invitamos a escuchar nuestra música ecuatoriana para todos los paisanos que estamos dentro y fuera de nuestro país. Que hay que ser ecuatoriano para que nos guste lo que viene, desde luego. Desde el centro del planeta para el mundo. Sonamos las 24 horas del día para todo el planeta.